Ahora corresponde analizar el arte y la arquitectura del periodo románico, denominado así precisamente por la influencia que tenía de las culturas prerromanas. En este caso, el estilo o la arquitectura románica va a ser una agrupación de diferentes estilos que se utilizaron al inicio de la Edad Media, es decir, es una herencia de la arquitectura romana, de la arquitectura antes del románico, de la arquitectura bizantina, germánica y por supuesto también de la arquitectura árabe. Lo particular o por lo que toma un espacio importante este tipo de manifestación es que va a desarrollar un lenguaje específico a través de precisamente la arquitectura, la escultura y por supuesto la pintura. El término se le llama por su antecesor inmediato, que es el arte romano, y lo que se busca es que sea como una continuación del arte que se desarrolló en el Imperio Romano, pero también este arte que luego va a tener una gran expansión en lo que va a ser Europa. En este caso, no podemos hablar de un estilo que solamente surge en un entorno o en un espacio, sino que tiene mucho expansión por toda Europa, ¿no? Particularmente en España, en Francia, en Italia, en Alemania. De ahí que el estilo se va a difundir y claro, va a tener sus particularidades dependiendo de los lugares en donde se hizo. Lo más importante que nosotros podemos destacar de este tipo de arte es que le vamos a llamar que es un arte europeo cristiano unitario. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que el imperio se divide en imperio de Occidente y imperio de Oriente, el imperio bizantino, pero en el caso de Occidente, el arte románico se va a difundir y se va a hacer de la misma manera tanto en España, en Francia, en Italia, como en Alemania. Es decir, va a ser un mismo estilo que se va a desarrollar en las diferentes regiones. Y bueno, va a tener una expansión, va a surgir en Europa y de ahí se va a difundir, digo, estoy hablando de Francia, y de ahí se va a difundir hacia las distintas regiones con sus particularidades, como sería en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, de España, de Portugal, de la misma Italia, de las islas, ¿no? Y de ahí, bueno, hacia la parte de Alemania y por supuesto a la parte de Francia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que era un mismo modo de hacer las cosas. Entonces es muy curioso empezar a encontrar, lo mismo le pasó al arte romano, si ustedes se acuerdan, podíamos encontrar ruinas de la misma estructura en diferentes regiones de Europa, ¿no? Entonces es una expansión. Aún hay algo que va a contribuir a esta expansión y es lo que vamos a conocer como el movimiento monacal. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de los principios de la Edad Media, por ahí del año 400 del siglo V, en donde se va a dar un movimiento monacal. ¿Qué es esto del movimiento monacal? Una aspiración para vivir como vivían los primeros cristianos, es decir, en comunidad. Por lo tanto, van a desarrollar unos complejos en donde van a poder vivir todos juntos y van a poder realizar sus celebraciones en el elemento más importante, que en este caso es la iglesia como el eje que articula todo el monasterio. Va a tener los elementos importantes que van a ser los dormitorios o las salas donde van a tener sus habitaciones los frailes, un refectorio y la cocina. Este refectorio entiéndase como el comedor. Y bueno, por supuesto va a tener su autosustento, ¿no? Con un granero, con un molino, con las cuadras, es decir, los espacios para los animales. Y bueno, pues también va a tener su propio espacio donde van a poder sembrar. Entonces, este movimiento monacal va a requerir de construcciones específicas que van a necesitar el tener, digamos, elementos muy parecidos a las fortalezas. Una característica particular del románico es que si ustedes suprimen las cruces de algunos de estos elementos arquitectónicos,
pues prácticamente queda una fortaleza. ¿Por qué? Porque todavía estamos en periodos de persecuciones, estamos en periodos en los que son sujetos de invasiones, son sujetos de ataques. Por lo tanto, van a buscar hacer estas construcciones sólidas, fuertes, que de alguna manera les garanticen a través de los muros perimetrales el que van a tener la protección y sobre todo el aislamiento que necesitan tener de un área interna articulada por este patio y por supuesto por lo que sería la iglesia del área externa, ¿no? O el área extra muros o afuera de los muros. En términos ya concretos de la arquitectura románica vamos a tener algunas características generales. El material que principalmente se utiliza es la piedra de tipo caliza, la pizarra y bueno, también en ocasiones se utiliza el ladrillo o los sillares de piedra, es decir, los bloques. Los alzados, bueno, vamos a tener construcciones que van a ser más largas que altas. Generalmente son estructuras que van a ser achaparradas, van a ser voluminosas, pesadas. Los muros son gruesos. Les había dicho que se busca tener esta idea de que sea defensivo y no van a tener vanos o los vanos que van a tener, es decir, las ventanas van a ser muy estrechos. Un elemento que permite el ingreso de la luz van a ser los rosetones, ahorita lo vamos a ver en algunas imágenes, y la altura que van a tener pues va a ser a partir de la nave central y las torres. Esa altura va a estar determinada por estos dos elementos. La planta a veces son de 5 naves o a veces pueden ser de 3. Acuérdense, una nave central, naves laterales y en el caso de va a tener los cruceros o los transeptos, ¿no? A manera de cruz. Van a retomar la idea de la planta basilical. ¿Se acuerdan que habíamos platicado en Roma de esta estructura de las basílicas? Estas basílicas que van a tener esta característica de haber sido primero espacios para congregar a la gente y ahora, bueno, son espacios religiosos. Van a tener también la parte de los ábsides que habíamos dicho son estas especies de salientes o de chipotitos que van a permitir realizar una caminata a lo que sería el ingreso, pasar por este lado, darle la vuelta. Estos ábsides generalmente van a contar o van a tener la presencia de capillas, mientras que la celebración de la Eucaristía o la celebración de la misa se daba aquí en este espacio central, ¿no? Entonces, si se fijan, todo tiene una finalidad para realizar las peregrinaciones, para hacer las visitas a estos espacios. Un elemento importantísimo y muy característico de la arquitectura románica son los llamados contrafuertes, son estos elementos que van a dotar de sustento. Acuérdense que los habíamos dicho que son los elementos sustentantes o los elementos que sostienen a la edificación y que van a contrarrestar el empuje de los propios muros, ¿no? Entonces estas salientes que nosotros vemos aquí los vamos a denominar así como contrafuertes y lo que van a hacer es pues tratar de sostener el empuje que van a tener el propio edificio, ¿no? Se van a encontrar adheridos en la parte exterior del muro de la iglesia. Aquí los alcanzamos a apreciar. Están estos contrafuertes. Aquí este sería el ábside. Ajá, y aquí están presentes los contrafuertes. Recuerdan que decíamos que casi no hay vanos y los vanos que hay son vanos sumamente estrechos. Aquí lo pueden notar. Estos vanos, si se fijan, no están pensados tanto para meter luz al interior del edificio, sino que más bien tienen una finalidad defensiva. Ahorita vamos a platicar cuál es esa finalidad, ¿no? También los elementos sustentantes o los pilares van a ser cilíndricos o con forma de cruz, por eso le llamamos cruciforme, y va a ser un pilar que va a estar adosado a las columnas o varias. Si se fijan aquí lo tenemos, ajá, que está adosado y el elemento sustentante también va a ser el arco. Aquí ya alcanzamos a ver el inicio o lo que se va a anunciar como el gótico con estas nervaduras que salen precisamente de estos contrafuertes. Elementos importantes, habíamos dicho, el arco es un arco de medio punto, el típico arco romano
Y bueno, lo que va a variar van a ser las columnas o las pilastras. Si se fijan, estas son columnas dobles, tienen doble fuste, es decir, dos elementos sustentantes, y generalmente los capiteles van a tener una profunda decoración. El elemento también sustentante muy característico de este periodo pues va a ser el arco. Ya habíamos visto cómo funcionaba con cada una de sus dovelas, con lo que sería la clave o la piedra clave, que es la piedra central, y cada una de estas dovelas que lo que van a hacer es la fuerza que viene de la edificación, pues la va a repartir de manera uniforme a lo largo de todo el arco, y lo que va a lograr es que vaya directamente hacia los cimientos. Entonces es una manera en la que se soporta. Estos mismos arcos van a dar la oportunidad en todo su conjunto de generar lo que van a ser las cubiertas o las bóvedas. Los más comunes son las llamadas bóvedas de cañón o las bóvedas de arista, que son las más características de este periodo románico. Y luego, les decía, vamos a tener las bóvedas que van a formarse, las que son de arista, que si se fijan tienen puntos que se juntan o se intersectan, o la que es de cañón, o más bien llamada medio cañón, porque es como si lo tuviéramos partido a la mitad, ¿no? Que son estos elementos que van a estar ahí presentes y que van a formar parte de la cubierta del edificio. Por supuesto, vamos a contar también con lo que son las cúpulas. Ya habíamos platicado que el lugar de intersección de dos arcos forman este espacio denominado pechina, y sobre estos arcos ya se sostiene lo que es la cúpula. Hay ocasiones en que en lugar de pechina se puede encontrar lo que se denomina como trompa, pero son variaciones que se tienen. Les había platicado que las ventanas o los vanos que se utilizaban no eran precisamente para meter luz al edificio. Si se fijan, el espacio de luz es muy pequeño, es muy pequeño lo que puede alcanzar a tener. Y si se fijan, este derrame que tiene el mismo muro nos habla de que era con una cuestión defensiva. El término correcto para estos elementos se denominan saeteras. Saetera viene de la palabra saeta, y saeta significa flecha. Esto es una arquitectura totalmente defensiva, que implicaba que si eran atacados desde fuera, la particularidad que iban a tener al momento de recibir un ataque es que si los arqueros desde abajo lanzaban una flecha, era muy poco probable que la flecha ingresara, sino que la flecha lo que iba a hacer era pegar en alguno de estos lugares, y entonces iba a contrarrestar el ataque. Sin embargo, va a dejar un punto al centro, que es este pequeño orificio, donde desde adentro el soldado, quien defendía, podía lanzar sus flechas sin el temor a que lo fueran a ver o a que lo fueran a herir. Entonces, si se fijan, la arquitectura románica tiene esa característica, de una característica defensiva. Estas son variaciones, vean lo pequeñito que es este orificio, en donde, insisto, no está pensado para el ingreso de la luz, sino con finalidades defensivas. Lo que se utilizaban para el ingreso de la luz es este elemento conocido como rosetón. El rosetón lo que va a hacer es tratar de capturar la mayor cantidad de luz posible del exterior para poderla meter al interior. Observen la fachada prácticamente está cegada. Solo aquí encontramos este elemento conocido como la saetera, pero con un espacio muy pequeño para el ingreso de la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a capturar la luz? El rosetón, que es este óculo, óculo significa ojo, al centro, que va a poder recibir toda la luz del exterior y meterla al interior del edificio. Si se fijan aquí, tenemos ya o podemos identificar un poco más claros los elementos que hemos platicado. Están los contrafuertes, que ya habíamos dicho, que ayudan a soportar la propia edificación, a detener el empuje que va realizando. Tenemos los ábsides, que son estos medios círculos, y tenemos los rosetones que pueden meter la luz, más aparte las saeteras,
que tenían esa finalidad defensiva. Entonces, si se fijan, con eso vamos completando la estructura. Otro elemento muy importante es la llamada arquivolta. Se escribe archivolta, que significa muchas vueltas. Si se fijan, este abocinamiento del muro lo que hace es generar una serie de arcos. Vean aquí cómo está un arco y luego sale otro arco y luego hay otro arco. La finalidad que tenía era generar un espacio para que se pudiera hacer una narrativa a partir del uso de la escultura. ¿Por qué hay una narrativa? Fíjense, en este momento el cristianismo lo que está buscando es realizar la difusión de la creencia, la difusión del pensamiento, la difusión del catecismo de esta nueva creencia, y entonces se iba a valer de todas las herramientas que tenía a mano. Para este momento la mayor parte de los fieles, de los creyentes, eran analfabetas, entonces lo que se esperaba era que pudieran ingresar o que pudieran ellos dirigirse a lo que sería el templo, pero antes de ingresar al templo, que ellos tuvieran la oportunidad de en ese arco o en esas vueltas poder ver las diferentes esculturas que narraban pasajes de la Biblia o del catecismo, y que eso les sirviera como una especie de aprendizaje. Podríamos llamar entonces que esto se convierte en un libro en piedra, es decir, va a tener la capacidad de enseñar o de dotar de un conocimiento para quienes cruzaban por esa puerta, ¿no? Además de esta arquivolta, vamos a tener otros elementos. Fíjense, aquí están los contrafuertes, aquí está el óculo, este es muy chiquitito y muy discreto. Aquí tenemos la arquivolta, esta es muy sencilla. Y luego hay iglesias que van a tener campanario o que no. Cuando no hay un campanario, que es generalmente una torre, van a tener este otro elemento. Este elemento se le nombra espadaña. Y la espadaña lo que van a hacer es este soporte con arcos de medio punto para las campanas, que esa es la función que va a tener la espadaña. Como esta iglesia es muy modesta, es muy pequeñita, no tiene campanario, pero tiene espadaña. A diferencia de otras más grandes que sí vamos a encontrar el campanario completo, ¿no? Y si se fijan, seguimos teniendo, ¿no? Lo que son los contrafuertes a manera de pilastras, tenemos los arcos de medio punto, tenemos los ábsides y los absidiolos, tenemos por aquí los contrafuertes, aquí hay contrafuertes, aquí hay arbotantes, estos los vamos a trabajar más en el periodo gótico, y por supuesto, pues lo que va a ser su campanario, ¿no? Y este elemento que funciona como cúpula. Y bueno, aquí igual, ¿no? O sea, vean estas arquivoltas o estas muchas vueltas que tenemos en el ingreso, este abocinamiento del muro, tenemos el rosetón para capturar la luz, y aquí tiene su torre campanario. No es muy alta. ¿Se acuerdan que les había dicho que el románico no es muy alto, sino que más bien es ancho? Véanlo aquí, cómo se extiende. Y la altura va a estar dada o por el campanario o por una de sus naves. Esta tiene tres naves, una nave, dos naves y la nave central. ¿Cuál es el alto de la nave? Pues ese es el alto que va a determinar la altura de toda la edificación. Por eso les digo que no son muy altas. Ven esta arquivolta y esto que les decía, ¿no? Cómo se pueden poner aquí las diferentes estatuas con una narrativa, y entonces vamos a tener lo que denominamos como una integración plástica, el momento en el que la escultura se funde con la arquitectura y logra generar un lenguaje que en este caso busca catequizar, busca transmitir la fe y pues la creencia. Esto se funde junto con la escultura. La escultura vamos a poderla determinar así. No le va a poner tanto énfasis en la estética, pero sí en la difusión del mensaje, que eso es lo que va a buscar, acuérdense. Es un arte catequético, es un arte de difusión, es un arte que va a buscar que la religión, que tiene poco de haber sido fundada, pues se pueda ir difundiendo, ¿no? Entonces, estos diferentes tipos de escultura, vamos a verlo en esto, ¿no? Les digo, no buscan la estética, vean, todos los rostros son prácticamente los mismos, ¿lo notan?
Lo único que cambian son las posturas, pero prácticamente todos los rostros son los mismos. ¿Qué es lo que importa? El mensaje. Si se fijan aquí, lo que está representando este relieve es la incredulidad de Santo Tomás en el momento en el que él le pide a Jesús que si puede meter su dedo en su costado, en la llaga de su costado, para corroborar que sí era él y que había resucitado. Pero vean las posturas. Las posturas son anatómicamente imposibles, ¿no? No las podemos realizar, están desproporcionados, o sea, ven dónde está la cintura y el tamaño tremendo de las piernas y vean, por ejemplo, lo rectilíneo del brazo de Jesús. En realidad, insisto, no es una estética acabada, minuciosa. Lo que le da prioridad es la difusión del mensaje, ¿no? Y aquí era lo que les decía, este libro en piedra, en este tímpano, que va a estar en el ingreso de la Catedral de Santiago de Compostela, vamos a tener estos elementos que de alguna manera están narrando escenas de la vida de Jesús. En este caso es la pasión, ¿no? Aquí alcanzamos a ver cómo está atado a la columna, ¿no? Aquí está la columna, aquí está el soldado que lo está atando, aquí al parecer le están poniendo como la corona de espinas. Aquí parece que es el momento en el que lo arrestan, ¿no? Los demás soldados. Y así, si se fijan, busca transmitir los elementos propios de la religión. Aquí todavía está muchísimo más detallado. Aquí ya estamos casi entrando al gótico, por eso ya no tenemos un arco de medio punto, sino que tenemos un arco apuntado. Si se fijan, ya termina en una punta, pero la narrativa sigue exactamente igual, ¿no? Hay narrativas del Antiguo y del Nuevo Testamento que destacan aspectos de la vida de Jesús y todos los elementos que se encuentran dentro de la arquivolta tienen la función de transmitir un mensaje. También esto va a estar presente en los capiteles, este sería el capitel de una columna de fuste doble, y fíjense cómo hasta el capitel ya no es jónico, dórico, corintio, sino que el capitel va a tener una función también de catequizar o de dar una enseñanza, de poder transmitir un mensaje como este, ¿no? De las terribles penas del infierno que se les prepara a aquellos que son los pecadores. ¿Qué vemos con esto entonces? Que el estilo románico es un estilo eminentemente cristiano, o sea, por eso es que lo vemos después del periodo paleocristiano, y es la forma en que la arquitectura va a responder las necesidades de una nueva religión que está sentando sus bases, de una nueva religión que está ya poniendo, digamos, como la estructura de lo que luego, 2000 años después, pues la seguimos teniendo, ¿no? Entonces, con esto sería así como esta introducción al llamado estilo románico, no confundirlo con estilo romano, son dos cosas muy distintas, y que también esto nos va a dar el ingreso o la pauta para en su momento trabajar con el periodo gótico. Pues muchas gracias y espero que este material sea de utilidad.